¿Qué fue? Los empalmes, ¿cierto? Nos faltaron los empalmes, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar hoy en los empalmes. Nuevamente vamos a trabajar sobre líneas paralelas y demás. Entonces es necesario que tenga pues sus instrumentos como el compás, ¿cierto? Sus escuadras. Recuérdense que estamos trabajando sobre trabajo limpio y me refiero a esto, hay que ser cuidadoso en la entrega de sus trabajos. Yo no quiero estigmatizar aquí a nadie ni dar nombres, pero les estoy preparando el mosaico. Quiero que ustedes se autoevalúen y ustedes digan, bueno, ¿por qué es que fulanito saca mejor nota que yo? ¿O por qué yo saco mejor nota que el otro? Es para que ustedes, sin nombres, ustedes vean, así como hicimos con la galería, un mosaico de todo lo que ustedes presentan, para que ustedes se fijen a veces los trabajos, no solo incompletos, sino a veces bastante... digamos, con falta de orden para un universitario. Entonces tenemos que ser un poquito, esmerarnos un poquito más en esa presentación. Cuando no lo terminemos, acuérdense que la tarea se cierra, pero a veces no es sino cuestión de que usted me escriba y yo abro la tarea. Hay tareas que yo dejo abierta, por ejemplo, como la de ahora, la que hicimos con el ejercicio pasado. Ella está abierta. Lo que pasa es que cada vez que usted pues sube, pues lo sube con retraso. Entonces eso es otra cosa muy diferente, ¿cierto? Y los retrasos se pueden dar siempre y cuando estén en un tiempo establecido. Pero si yo tengo un retraso de que, por ejemplo, ya voy a cerrar segundo corte y hasta ahora entregándolo lo de los primeros ejercicios, yo creo que ahí es donde uno tiene que autoevaluarse, ¿cierto? Si estoy haciendo las cosas con responsabilidad. Eso de que nos escudemos a veces de pronto en que la virtualidad y eso sí, yo sé que todo eso existe porque a mí también me pasa, pero la responsabilidad es muy diferente. Yo no puedo postergar dentro de un mes el trabajo que tengo ahorita. Lo que no puedo es de pronto por la proyección. Entonces usted dice, bueno, profe, hágame un favor, yo sí tengo el WhatsApp, envíemelo por WhatsApp y yo lo hago porque ustedes saben que lo hacemos. O entre los mismos compañeros, mándeme la fotico y yo con eso voy trabajando. Cuando ya llegue la luz o cuando llegue la conectividad, pues entonces yo distribuyo mi tiempo porque yo sé que no es la única materia que tienen y entonces trabajo en los diferentes proyectos que tengo, ¿cierto? Y voy subiendo y voy cargando mi trabajo, pero yo no puedo esperar siempre a último momento para entonces tomar esas decisiones, sobre todo esas responsabilidades. Me estamos viendo, ¿cierto? Voy a cerrar mi Profe, camarita. Dígame, Cristian. ya el trabajo pasado se lo envié fue por el correo institucional, no por Teams. Yo pensé Bueno, que y estaba todo cerrada eso ya. también tienen que decirme, profe, mire, el mío se lo mandé por correo. Aunque yo lo reviso, créanme que como no es tan personal, no lo reviso como el que yo sí tengo mío. ¿Sí me hago entender? Yo sí lo reviso, pero no todos los días. ¿Me Pero de todas escucharon? maneras Aunque, hay que claro, subirlo. hay que subir, es que la plataforma de evidencia de nosotros es Teams, acuérdese. Pero si yo tengo problemas o inconvenientes, usted me dice y lo sube al segundo, así como hicimos con el parcial. Acuérdese que el parcial, muchos de ustedes lo subieron a los 8 días. ¿Por qué? Pues porque a los 8 días ya estaban las calificaciones. Entonces, ¿qué nos queda? Fortalecer la evidencia, subiendo el parcial. ¿Listo? Sí, señor. Profe, una pregunta. Usted envió una guía de instrucciones del sólido. ¿Eso para cuándo es? Ya pasó, era para el 27. El sólido que teníamos que hacer, ¿sí? Claro, tenían que subirlo el 27. Claro, eso se entregó 15 días antes y ustedes tenían que subirlo el 27. Claro, allí está. Bueno, voy a mostrarles entonces lo que vamos a hacer el día de hoy. Se llama empalmes, ¿listo? Así como nuestra figura, la que teníamos nosotros, si ustedes observaron en los extremos, estaban redondeados, ¿se acuerdan? ¿Y qué les dije yo? Háganlo cuadrado, ¿cierto? Para los que ya la conocen, pues ustedes ya saben de qué hablo. Entonces, esos son empalmes que lógicamente están entre dos líneas tangenciales entre sí. Entonces, vamos a realizar hoy algunos empalmes, ¿cierto? De algunas cosas que vamos a necesitar, ¿cierto? Dependiendo lógicamente de los sólidos que hagamos. ¿Me avisa si están viendo, por favor? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué podemos leer ahí? Si ustedes ven, el empalme es un enlace o una unión. En este caso, pues una unión de dos líneas, ¿cierto? Y lo vamos a unir con una línea
curva, ¿cierto? Y si ustedes observan, hay dos tipos de unión, ¿cierto? Uy, ¿qué pasó con mi lápiz? Ah, espérenme. Lo había desconectado y no me di cuenta. Listo. Entonces aquí, si ustedes observan, hay un tipo de unión o de enlace, ¿cierto? De manera roja, ¿cierto? Y eso es una unión, porque acuérdense que como yo tengo, hagan de cuenta que tengo un puente, perdón, voy a construir un puente entre estos dos puntos, A y B. ¿Listo? El que yo lo haga con una línea horizontal o lo haga con una línea curva, igual estoy uniendo dos puntos, ¿listo? Y eso es un empalme, eso es una unión, eso es unir dos puntos. Entonces, el que yo lo haga de manera circular, ¿cierto? O con características de arcos de círculos y demás, no deja de ser también un empalme o una unión. ¿Me escucharon? ¿Sí o no? ¿Me entendieron, cierto? Señora. Entonces, Sí. listo. Hoy vamos a hacerlos a través, entonces, esos empalmes o esas uniones a través de curvas. Y esas curvas, ¿dónde las vamos a sacar? De los círculos, ¿listo? O sea que vamos a tener que utilizar el compás. Entonces, vamos a utilizar el primer proceso, vamos a hacerlo con empalmar dos líneas perpendiculares. Perpendiculares significa que están a 90 grados entre sí. Entonces, si ustedes observan y yo puedo proyectar esta línea, igual que la anterior, la que está de forma vertical con la horizontal, ellas mantienen entre sí 90 grados. ¿Listo? 90 grados. ¿Qué me dice el procedimiento? ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Ajá. Procedimiento. Haciendo centro en el vértice 0, una abertura del compás igual a R. Trazamos un arco de circunferencia que cortará a los lados del ángulo en los puntos M y N. Haciendo centro en M y N con igual abertura, trazamos arcos que se cortarán en el punto 0 con centro en O y radio Acuérdense que este ya es el O', ¿listo? R. Trazamos el arco que empalma las dos líneas perpendiculares. Acuérdense que yo, ¿qué hago con el compás? Gracias. ¿Qué hago yo con el compás? Coloco el punzón en un punto que yo lo llamo, por ejemplo, centro. Y el otro extremo, ¿cierto? Con una abertura, porque yo abro mi compás con una abertura, se llama radio, ¿cierto? Aquí tengo mi compás. ¿Sí o no? Aquí tengo el lápiz, ¿cierto? Y aquí tengo el punzón. Entonces, eso es lo que yo hago. Y con una abertura que me da precisamente mi compás, o sea, mi radio, yo empiezo a trazar esa circunferencia. ¿Sí o no? ¿Cierto? A través de un centro. Voy a preguntarles algo. Eso es lo que se refiere con arco de círculos o radio de círculos o cuando habla de radio. ¿Ustedes no se les asemeja ese procedimiento a algo que ya habíamos nosotros hecho? Con lo de los triángulos, Sí, profe. ¿Cuál? A lo de las bisectrices. Muy bien, eso es, a las bisectrices. Lo que pasa es que nosotros llegábamos y uníamos entonces esa unión ahí con ese punto de corte. Y entonces nosotros decíamos, ah, esta mitad de ángulo es igual a esta mitad de ángulo. O sea, todo ese ángulo fue dividido en dos partes iguales. ¿Sí o no? Eso lo hacíamos. Entonces nosotros nos vamos a basar precisamente en ese punto de bisectriz que ustedes ya saben cómo se halla, ¿cierto? Y con eso vamos a hacer nuestro empalme, ¿listo? ¿Y cómo sería con respecto al radio? O sea, ¿cómo entonces busco esa diferencia o cómo busco esa distancia radial? Entonces, desde ese punto, pues yo abro mi compás, lógicamente que toque la pared, este es mi radio, este es mi compás, ¿cierto? Mi compás y lógicamente que, ay, espéreme, esos compases míos están pero terribles, ¿no? Es que ahorita, hoy me ha dado mucha guerra el OpenBoard, entonces por eso estaba esperando a ver si no me cierra el computador. Entonces tengo aquí, lógicamente, el punzón, ¿cierto? Tomo la abertura de mi radio cuando yo abro mi compás, ¿cierto? Y con esto voy a hacer entonces mi arco de círculo. ¿Listo? ¿Dónde lo voy a hacer? Pues simplemente cuando empalme esas dos líneas.
¿Listo? Cuando empalme esas dos líneas. Si ustedes observan y yo doy el giro, es muchas de las partes que ustedes hicieron en el anterior ejercicio, como 4 secciones que tenían estos tipos de empalmes. ¿Sí los vieron? Y ustedes no se dieron cuenta que la característica de que daban en las unidades decía que un diámetro o hablaba de un radio y le mostraban como un punto allá adentro y le decían así con una flecha de que ese era el radio y de todos modos esto no se encontraba allí. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Sí. Por eso, porque estamos haciendo, sí, el de la clase pasada, porque estamos haciendo precisamente esos empalmes y esos se están dando en líneas de 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿este procedimiento lo conocen? Definitivamente, ¿cierto? El que hacíamos para hallar las bisectrices. Simplemente no vamos a trazar esa línea, sino vamos a trazar el círculo interno. ¿Listo? Vamos a trazar entonces el círculo interno. Ya saben cómo encontrar ese radio. ¿Listo? Cualquiera de los dos me sirve. ¿Listo? Cualquiera de los dos. Acuérdense que este es igual a este para poder hacer el arco del círculo. ¿Listo? Vamos a mirar ahora cuando se traten de dos líneas, ¿cierto? De dos líneas que ya no están a 90 grados. Resulta que ahora ya no están a 90 grados. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo yo entonces hacer ese empalme? Entonces lo voy a hacer con unas líneas paralelas, pero siempre y cuando a mí me digan cuánto debe tener ese radio. Entonces me lo tendrán que decir, ¿listo? Entonces voy a empalmar esas dos líneas, pero a través de un arco de círculo, o sea, un arco de radio, que me lo tienen que definir, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, vamos, alguien más ayúdeme a leer. Soy bastante agotada de la voz. Yo, profe. A ver. Empalmar con un arco de radio R las líneas A y B y A y C, que forman un ángulo obtuso. Trazamos paralelas a las líneas dadas a una distancia igual a R, las cuales se cortan en el punto 0. O trazamos perpendiculares a cada una de las líneas AB y BC. Encontramos los puntos D y E, haciendo centro en O con abertura de compás igual a OD. Trazamos un arco de circunferencia que uniremos a los puntos D y E, empalmando las dos líneas dadas TC. Muy bien, entonces vamos a mirar. Lo primero que me dicen es que son dos líneas, una que va de A a B y la otra que va de A a C. O sea, comparten un punto en común, A, ¿cierto? A. La otra es que me tienen que definir con qué arco de círculo voy a unir. O sea, yo puedo igual colocar esas mismas líneas de esa forma paralela y esta distancia la puedo estar cambiando de 1000 maneras, ¿sí o no? ¿Cierto? Y la puedo, lo mismo que digo, aumentar o disminuir, ¿cierto? Lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí entonces esa relación o ese empalme de este tipo de líneas? Cuando yo, ¿cierto? Me definen el radio o lo que yo vaya a empalmar, lógicamente. Entonces, necesito conocer ese radio. Esto que ustedes ven aquí es ese radio. ¿Por qué se pinta allí? Porque acuérdense que es simplemente una referencia. Entonces agarro mi compás, ¿cierto? Y tomo esa medida, ¿cierto? La tomo y la puedo, ustedes también la pueden hacer con sus escuadras paralelamente. Entonces agarran sus escuadras y empiezan a tomar esta misma medida de aquí hasta aquí. O sea, R. Toman la medida, ¿listo? Voy a hacerla un poquito más chiquito porque está como muy grande. ¿Listo? Tomo a R, ¿listo? Tomo nuevamente otra vez a R, eso me garantiza que esté paralela, entonces paralela a esta, entonces lo único que hago yo es trazar mis líneas, ¿listo? Tracé mi línea. Lo mismo hago con AB, entonces vuelvo y tomo la medida R, ¿cierto? La puedo hacer también por acá y hago nuevamente la unión de esas líneas. ¿Listo? Si se fijaron que hay un punto de corte entre esas dos, si ustedes analizan es la misma distancia radial, porque fue la misma distancia que utilicé en las dos. ¿Listo? Y entonces esto lo pueden borrar, porque en realidad esto me está sobrando, ¿cierto? Y entonces tengo las dos líneas que son paralelas a la anterior, ¿cierto? Y con el que yo las voy a
unir. ¿Listo? ¿Cómo las voy a unir? Con arco de círculo. Por eso es necesario hacerla de esa manera. Si no, simplemente hubiera tirado una línea tangencial y ya. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué me dice? Me dice, bueno, usted igual para hacer un círculo, acuérdese que los círculos, por aquí lo voy a poner, acuérdese que los círculos tienen un centro, igual tienen una distancia radial, pero igual usted tiene una distancia radial y igual usted va recorriendo con el lápiz de esta manera, ¿cierto? Pero esta distancia radial se mantiene en todas partes, o sea, usted no le va a cambiar, es la misma para todos lados. Entonces, como es la misma para todos lados, yo necesito que esa misma relación de radio se mantenga en esa posición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo ya sé que la distancia, esta distancia que yo abrí mi línea, fue la misma con que abrí la línea AB, entonces, ¿qué hago? Desde ese punto de unión de corte que se va a llamar O, ¿cierto? En este caso, con el enunciado que tenemos. Entonces, nuevamente, yo ahí sí, si ustedes no son capaces de hacerlo directamente, lo pueden hacer con sus escuadras. Es 90 grados con respecto a la línea. Y lo mismo hace con la siguiente. ¿Listo? 90 grados. O sea, eso que ustedes ven aquí. ¿Listo? Todo está a 90 grados a 90 grados. O sea, tangencial. ¿Listo? Y ese punto de unión igual lo van a encontrar allí, él no va a cambiar. ¿Para qué me va a servir? Me va a servir como centro para hacer mi círculo. Y esto que está aquí, esta distancia, es la misma R con la que yo hice primero mis líneas paralelas. Entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Pues agarrar mi compás y simplemente realizar mi arco de círculo. Lógicamente parándome en el punto digamos, de intersección de esas dos. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender o muy enredado? Sí, un poco. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer en el Open para que ustedes se acuerden. Vamos a hacer entonces estas dos. Vamos a hacer las primeras dos. ¿Listo? Vamos a ver si me deja abrirlo. ¿Me avisan? ¿Ya? No, profesora, no. Que se salta. Ya volvió a agarrar. Ya. Bueno. ¿Listo? Entonces, la primera que tenemos. Entonces, la primera vamos a hacer la de 45, ¿cierto? Vamos a hacer la que es tangencial o perpendicular en las dos líneas. Voy a hacerla lo más grande que se pueda por este lado, ¿cierto? Tengo las dos líneas. Por lo general, la profe les dice cuánto tienen esas líneas, porque si no, entonces ustedes las harían infinitas. Y esas líneas son segmentos, así se llama. Segmentos porque tiene un principio y tiene un final. ¿Listo? Entonces, ese segmento se llama AB. Entonces, también puedo tener este segmento que se llama AC. ¿Listo? AC. ¿Listo? Voy a empalmar esas dos. Entonces, ¿quién se acuerda cómo era el proceso? ¿Cómo era? Mírate cuánto es el radio. Pues tiene Aquí. que colocar pues la punta en A y después extenderla hasta B, ¿cierto, profe? Y luego subirla un poquitico. Claro, porque ahí nos decía, ahí no necesitamos el radio. Bueno, si me dan el radio, pues de una vez, ¿listo? Y si no, simplemente voy a empalmar esas dos. Entonces, con una distancia radial. ¿Listo? Voy a tomar ahí como esos 6 cuadritos. ¿Listo? Entonces, acuérdese lo que nosotros hacíamos. Igualito como hacemos con las bisectrices. ¿Listo? Hago un arco de círculo, ¿cierto? Nuevamente me coloco con la misma abertura. ¿Listo? ¿Qué hacíamos ahí? ¿Se acuerdan? Ay, mira que la moví. No. Sí, profe. Esto era lo que hacíamos para las bisectrices. Por ahí la compañera dijo. ¿Cierto? Y aquí, listo. Terminamos de hacer. Esa es la bisectriz. Y si yo uno A con ese punto, de una vez obtengo lo que es la mitad de ese ángulo. ¿Cierto? Entonces voy a borrar. Entonces esto no lo necesito. ¿Listo? No lo voy a necesitar. Lo que voy a hacer es empalmar esa circunferencia. ¿Listo?
¿Listo? Y coloco mi punzón allí. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí se da cuenta que se mantiene el mismo radio? ¿Cierto que se mantiene? ¿Sí ve que es el mismo? Sí, profe, es el mismo. Entonces ahora, bueno, aquí se me corrió un poquito. Espéreme y lo acomodo. Listo, mire, ya hice el empalme. ¿Se dan cuenta? Porque es lo mismo, es la bisectriz, pero ahora entonces en vez de unir la línea, lo que estoy haciendo es empalmar. ¿Listo? Esto que a mí se me corre aquí es porque acuérdense que estos software no tiene, digamos, esa exactitud. Ahí es como para demostrarles a ustedes. ¿Listo? Y si ven, ya pude hacer mi empalme. Lo demás uno lo que hace es borrar. Borra todo esto para que se vea totalmente redondeado nuestros extremos. ¿Sí ven? ¿Me escucharon? Y puedo ver ese empalme redondeado. ¿Listo? Un empalme que precisamente se une a través de una curva. ¿Me entendieron? ¿Sí o no, profe? Sí, Sí, señora. profe. Bueno, ahora vamos a hacer el de las líneas cuando es mayor de 90 grados, o sea, cuando es un ángulo obtuso, ¿cierto? O sea, cuando ya se habla mayor de 90. Entonces, también va a pasar lo mismo. No, esto no puede ser infinito, entonces siempre nos van a dar una característica. Ah, bueno, este es un segmento AB, ¿listo? Un segmento AB. ¿Listo? Bueno. Tenía serenata. Entonces, listo. Aquí tenemos el segmento AB y en el otro extremo, entonces, pues también lo podemos llamar así como en el otro, ¿cierto? Lo podemos llamar C. ¿Listo? AB. Ay, Dios. ABC. ¿Listo? Entonces, ¿qué era? Ahora vamos a empalmar a través de un radio. Entonces, nos pueden decir, listo, este radio, voy a colocar aquí. Voy a colocar que va a ser de 3. ¿Listo? Va a ser de 3. Entonces, con esta escuadra, listo, voy a utilizar o lo puedo utilizar con el mismo compás. Espéreme porque aquí la serenata está larga. Ella está empecinada en dañar la clase, ¿cierto? Y ella no sabe estar encerrada. Entonces, listo, aquí tenemos entonces la relación de un radio. Esta es la relación de un radio. Voy a hacer la de 3, ¿listo? ¿Será que 3 nos queda muy chiquito? ¿Lo hacemos más grandecito? Es que ese compás está muy chiquito. ¿Listo? Vamos a hacerla un poquito más grande. Vamos a hacerla de 2, 4, de 5. Voy a hacerla de 5 para que se vea un poquito más. ¿Listo? Entonces, aquí, este es mi radio. Una medida. ¿Listo? Una medida. Voy a colocarla también, vamos a ponerla en otro colorcito. Entonces, con esa medida radial, mire, yo puedo utilizar mi escuadra, ¿cierto? Tomar la medida, en este caso, ¿tiene cuánto? Tiene 5, ¿cierto? 5 centímetros, y yo puedo tomarla a nivel tangencial, o sea, me refiero a 90 grados, y tomar entonces mis 5, ¿cierto? Mis 5, entonces puedo hacerlo, listo. Aquí puedo hacerlo. Pero para eso yo tengo el compás, ¿cierto? Para eso tengo el compás. Yo puedo tomar y mire, yo ya sé que esta distancia de aquí a aquí son los mismos 5 que tengo de allá a allá. Eso lo puedo hacer, ¿cierto? No hay necesidad de pintarlo. Yo también lo puedo hacer a nivel de las escuadras. O sea, yo puedo traer otra escuadra acá, ¿cierto? Y entonces para no estar jugando con el compás y que no, que de pronto entonces el compás esto me daña mucho la hoja porque tengo que estar aprisionándola y entonces yo prefiero utilizar como las escuadras. Entonces, espérenme. Entonces, ¿qué hago con las escuadras? Pues entonces yo utilizo de manera tangencial. Ustedes saben que ustedes se las acomodan ahí,
de manera que pueda trabajar perpendicular, ¿cierto? Entonces, ahí. ¿La estamos viendo, chicos? Y entonces ahí yo puedo traer y nuevamente, así como, ay, se me ocurrió toda. ¿Cierto? Puedo traer esta señora de acá y puedo moverla con respecto a esta a 90 grados, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Y entonces esta medida de los 0,5 yo también la puedo transportar, mire. La puedo transportarla aquí, hasta donde yo la necesite, ¿cierto? Hasta donde yo la necesite, 5. Entonces, listo, voy a hacerla aquí, voy a colocar, esto se hace muy suave, eso no lo puedo yo también hacer esto, digamos, diferenciarla mucho, porque acuérdense que estoy mirando en distancias. Eso mismo lo puedo hacer con la horizontal que tengo aquí, ¿listo? Nuevamente con mis escuadras, también lo puedo hacer con mi compás, ahorita lo hacemos con el compás, sino que para que ustedes vean. Listo, ahí, y entonces con esta, lógicamente esos mismos 5 grados, perdón, esos 5 centímetros, los voy a tener allí. ¿Listo? Y con estos mismos 5 los puedo correr, lógicamente, de manera perpendicular hasta también donde lo necesite. ¿Listo? ¿Listo? Estamos viendo, ¿cierto? Voy a quitar las escuadras. Esto no había necesidad de hacer todas esas líneas, simplemente que lo estoy mostrando para que ustedes vean. Entonces, estas paralelas voy a mostrarle. Estos no son sino más que paralelas entre sí. Vuelvo y lo hago. Voy a volvérselas a repetir acá, miren. Esta línea roja que ustedes ven. ¿Listo? Esta línea roja es la misma paralela cuando yo cierro aquí los 5. ¿Listo? Voy a ponerlo en verde para que ustedes la vean. ¿Listo? Sí la ven, ¿no? Lo mismo hago aquí con respecto a la roja. ¿Cierto? De manera... De manera paralela a esa roja, a los 5 centímetros que escogí, cierro la otra. Cierro la verde. Quedó muy abajo. Si se fijan, esto tiene muchos métodos de hacerlo. Yo, por ejemplo, esas líneas azules no había necesidad de hacerlas. Usted mismo con las escuadras simplemente puntean y ya. ¿Listo? Y todo esto lo podemos borrar, miren. Todo esto lo podemos borrar. No había necesidad entonces de hacer esto. ¿Cierto? Yo se los demuestro para que ustedes vean que se mantiene la misma distancia. ¿Listo? Hasta con el compás usted lo puede hacer. ¿Listo? Miren, y esta es la misma distancia R. Voy a dejar esa ahí. Esta de aquí, esa de aquí era esta misma R. ¿Listo? Y esta que usted ve aquí es la misma distancia R. ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. ¿Sí? Ahora ya estoy borrando. Entonces todo esto me sobra ya. Ya todo esto me sobra. Mire, entonces encontré el punto de unión o la intersección. Señor. Profe, sí le pues entendí todo, pero cuando salió arriba lo de la distancia R no
O sea, se me cortó el internet. Ah, profe. la distancia R me la tienen que dar. Esa es la que yo he proyectado en todo. Lo que pasa es que yo lo hice, digamos, de manera paralela, les puse las escuadras, sí, para que ustedes vieran, pero lo pueden hacer ustedes directamente con sus escuadras. O sea, lo importante es mantener esa R. Esta R me la tienen que dar, ¿listo? Ah, Esta. listo, profe. Ok, gracias, profe. Esta, mire, esta R me la tienen que dar y es esta misma. Aquí si yo pudiera medirla, es la misma. Aquí si yo pudiera medirla, es la misma. ¿Listo? Esta que yo está aquí es la misma. ¿Sí? Es la misma. Cuando yo uno estas dos líneas que se cruzan, es lo que yo estoy haciendo. Pero es que ya las borré, ¿cierto? Pero ustedes se dieron cuenta que hicimos todas las líneas. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya encontramos el punto de corte. Ahí va a ser mi centro. ¿Listo? Agarro mi compás, ¿cierto? Agarro mi compás. Úpale. Ahora sí, agarro mi compás y tomo, punzo ahí donde ustedes vieron que se intersectó. Este no es muy exacto. Y entonces busco con mi, lógicamente con mi compás, ¿cierto? Lo que esté a 90 grados y si no ustedes también con su escuadra y luego toman con el compás, pero eso no es sino agarrar y ese radio. Acuérdense qué medida sería esa. Cuando yo tomo esa perpendicularidad, ¿qué medida tiene? ¿Quién me la dice? ¿Cuánto será esto? ¿Qué medida 5 tendrá? centímetros. O sea, R, ¿cierto? Profe, ¿usted no tomó R. R? R, esa es R, muy bien, R. Ve que no hemos cambiado al R, sigue siendo la misma R, ¿cierto? Y entonces hago, entonces mi círculo. Aquí no nos va a dar completamente el empalme porque ustedes saben que, mire, eso tiene ahí como un desfase. Venga y lo ponemos mejor en otro color que se vea, un azul, listo, un azul. Esto que a mí se me desfasa es por lo que él no me deja usar exactamente donde. Es que mire, ya, ahí ya no me deja tocarlo. Ahora sí. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, chicos? Ahí está el empalme. Vamos a subirlo de. ¿Lo ven? ¿Ven el Sí, profe. empalme, chicos? ¿Sí ve que está, es sencillo? Desde que me den el radio, yo puedo, lógicamente, hacer ese empalme, ¿cierto? Y si ve que se mantienen las mismas distancias, se mantiene la Profe, misma distancia. o ¿Señor? sea que en el trabajo anterior también tocaba hacer así, pongámosle en la esquina, pongámosle hacer y medirlo el radio y hacer esa vaina como una Claro, circunferencia. porque si usted se fija, es el mismo radio repetido, ¿cierto? Usted repite, repite, Todo repite. doble. Aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Lo que pasa es que aquí el ángulo ya no es recto. Ustedes, si se fijan, el anterior tenía 90 grados. Este ya es un ángulo obtuso, o sea, supera los 90 grados. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Supera los 90, ¿cierto? Y si yo quisiera borrar para que se viera ahí como más bonito, digamos así como ustedes han visto los codos en las tuberías, miren, si se fija, ya tengo mi tubería, por decirlo así. Ay, se me borró la de aquí. ¿Sí ven? Entonces podría decir que tengo un codo. ¿Puedo hacer lo mismo para el de arriba? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, tocamos allá Claro, abajo la igualito como lo que hicimos al de abajo, ¿listo? Y podemos, por ejemplo, hacer un codo, lógicamente, con ángulo obtuso mayor de 90, ¿cierto? Ya no es un codo exactamente a 90, sino podemos hacerlo con un ángulo especial, ¿listo? Fácil, ¿cierto? ¿Sencillo? Sí, hay que seguir en los pasos. ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a hacer en la clase. Ustedes me avisan si ya proyecté. ¿Listo? Entonces ya hicimos este, ¿no? Hicimos el empalme con el ángulo obtuso. Ahora, ¿quién me ayuda aquí? Yo, profe. Acuérdeme de mandarle un desayuno sorpresa o el almuerzo sorpresa, ¿oyó? Desde empalmar, ¿verdad? ¿Sí? Empalmar las dos líneas paralelas AB y CD
en sus puntos A y C, mediante dos arcos de circunferencia de igual radio. Trazamos perpendiculares a las paralelas en sus puntos B y C. También unimos los puntos de empalme A y C mediante una línea, a la cual le hallamos su punto medio O. Dividiéndola en los segmentos OB y OC, a los segmentos encontrados les trazamos perpendiculares a sus puntos medios, de tal forma que corten las perpendiculares trazadas inicialmente en los puntos que acá me tapa estoy en Teams desde el computador, desde el navegador, y me tapa lo que dice abajo. En los puntos P y P, dice, los Sí. arcos Los arcos de empalme se trazan en sentidos contrarios con centros P y P' y radios PB y PC', ¿cierto? P''C, perdón. ¿Esto qué es lo que significa? Miren, lo primero es dos líneas que están paralelas entre sí, ¿cierto? Si usted mira y yo puedo extender, es esto. O en otras palabras, este orillo y este orillo están paralelos entre sí. ¿Sí o no? ¿Cierto? O esta con esta. Estos también están paralelos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Lo que pasa es que este punto coincide con el inferior y este coincide con el superior con el inferior, y puedo hacer el rectángulo exactamente, un rectángulo que lógico en sus puntos de unión mantiene los 90 grados, ¿cierto? Pero mire, ¿qué pasa cuando digamos, las líneas no están completamente, por decirlo así, enfrentadas, sino por ejemplo como en el caso que yo tengo allí? ¿Listo? ¿Qué tengo allí? ¿Me escucharon? No, señor. No, profe. Entonces, tengo dos líneas paralelas, ¿cierto? Esas dos líneas paralelas, si ustedes ven, los dos segmentos no están uno frente al otro, como por ejemplo tengo ese rectángulo, uno frente al otro. Ella debería estar aquí entonces, ¿sí o no? ¿Cierto? Y no está, ¿cierto? Sí. Se me está saliendo, ¿qué está pasando? ¿Listo? Entonces, ¿tengo una frente a la otra? No, está corrida un poquito hacia la derecha una de ellas. Yo no puedo decir cuánto, ni puedo decir 2 centímetros, 1 milímetro, ¿cierto? Sé que está corrido hacia la derecha. Entonces, ¿cómo las vamos a unir? Entonces, las vamos a unir a través de una serie de curvas. En este caso, bueno, yo también, profe, yo puedo utilizar una línea y ya hice una unión. Sí, claro, está muy bien, eso es una unión, eso es un empalme. Pero vamos a utilizar es un empalme circular. Entonces yo también puedo hacer esto, profe. Claro, eso también es un empalme y es un empalme circular. Simplemente que nosotros vamos a hacer uno por arriba y el otro por debajo. ¿Listo? ¿Quién se acuerda de lo que usted ha visto aquí? Algo que ya hayamos visto en otra clase. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? La circunferencia, o sea, porque marca la No, mitad. piense que hemos visto en otras clases que nosotros estemos viendo aquí. Piense. ¿Cuál sería? Todos no, uno solo. ¿No se acuerdan que nosotros ya habíamos hecho unos cálculos para dividir un segmento en dos partes iguales? ¿Cómo se llamaba eso? La escala. No, la escala es una razón. Tengo un segmento AB y yo quiero dividirlo en dos partes iguales. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se Eso no llama? lo hicimos con el terreno. Simetría, profe. Ajá, pero ¿cómo se llama? Simetría, ¿no es que llama, profe? Simetría porque son dos partes iguales, pero ¿cómo se llama esta linecita?
La mediatriz. Mediatriz. Muy bien, la mediatriz. ¿Se da cuenta que sí la habíamos visto? ¿Y se acuerda cómo la sacábamos? ¿Cómo sacamos la mediatriz? ¿Se le olvidó? Con el compás lo podíamos hallar. Ajá. Agarramos el compás y tomamos un poquito más de la mitad, ¿se acuerda? Un poquito más de la mitad. Ajá, arriba y abajo poníamos la misma sin cerrar. Muy bien, sin cambiar esa figura y hacíamos y tomábamos la mitad. ¿No les parece conocido esto? ¿Cierto? Entonces, el segmento BC, le saco la mediatriz, que ustedes ya saben hacerlo, ¿cierto? Y nuevamente al segmento que me quedó, ¿cierto? Porque aquí van a quedar dos segmentos iguales, vuelvo y hago lo mismo, o sea que saco una mediatriz 1 y saco una mediatriz 2, ¿listo? Y lo único que hago es hallar esos centros y ustedes ya saben que con un compás, pues hace esos arcos de círculo, o sea que, ¿cuál es el misterio aquí? Pues sacar las mediatrices. ¿Listo? Lo hacen una por encima y la otra por debajo. Lógicamente, como estoy hablando exactamente en la mitad, me tienen que empalmar, ¿cierto? O en otras palabras, es como si yo hubiera agarrado una línea, ¿cierto? La parto por la mitad, nuevamente la parto por la mitad, hago aquí un círculo y de la misma manera que lo hice aquí en la izquierda, me queda el de la derecha, ¿cierto? Lo único es que cuando uno pinta, no pinta lógicamente todo el círculo, sino pinta la mitad, que es lo que tengo yo aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Realizar las mediatrices, ¿listo? Y ya empalmé dos líneas que eran paralelas entre sí, ¿listo? ¿Sí o sí? ¿Cuántas llevamos? Llevamos 3, ¿no? Llevamos 3. Entonces, ahora vamos a hacer que empalmen dos círculos. ¿Quién me ayuda? Estoy bastante agotada ya de la voz. Yo, profe. Bueno, yo. Bueno, Yo, vale. ella. Las mujeres mandamos. Concentro. ¿Empiezo a leer de ahí o arriba? Sí, aquí. Lo otro es del anterior. Centro exterior, empalmar dos circunferencias de O y O' y mediante un arco de radio conocido R. Concentra en O y una abertura igual a la suma de radio más el radio de la circunferencia O. Trazamos un arco, el cual se cortan en el punto C. Al trazar otro arco, concentro en O' y abertura igual a la suma de R es más el radio de la circunferencia O'. Muy bien. ¿Qué significa esto? De trazos y trazos y trazos. Resulta que nos están dando ya también el valor de R. ¿Eso qué significa? Que yo voy a unir dos circunferencias, ¿listo? Este R me va a representar precisamente el que yo pueda unirlos y tiene que ser de la misma manera, o sea que ellos van a encontrar puntos tangenciales entre sí. Mire, profe, yo no sé usted para qué se complica, porque tiene que ser circular, para eso lo hubiera hecho en forma de línea, o sea, longitudinal. Sí, claro, yo puedo agarrar un punto tangencial de aquí y unirlo con esta y un punto tangencial aquí y unirlo con esta, como por ejemplo vienen las bandas en cualquier sistema de poleas. Claro, eso se puede hacer así. ¿Listo? Claro que lo puedo hacer así. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, ¿Cierto? profe. Profe, desactivó el micrófono. ¿Sí me escucha? Se me está cerrando solo el micrófono. No sé si es que de pronto soy yo con lo primo aquí la tableta. Mire, aquí entonces ya tengo, ¿sí ve que sí puedo unir esos dos círculos? Y ya hice un empalme, profe, yo no necesito hacerlo circular. Entonces no, lo que pasa es que la tarea o el trabajo pues dice que lo hagamos circular. ¿Listo? Lo hagamos circular. Entonces, ¿qué me dice digamos el enunciado? Me dice, bueno, concentro no y una abertura igual a la suma de R más radio de la circunferencia, o sea, una suma. Quiere decir que tengo que buscar el radio de la circunferencia mayor y sumarle, lógicamente, el de la circunferencia menor.
Con eso es que voy a trazar esos trazos de arco que me dicen. ¿Listo? Con eso es que voy a trazar los arcos que me dicen. Sí estamos viendo, ¿cierto? Listo. Entonces, con eso nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a trabajar esas distancias de radio, ¿cierto? Estos son unas distancias, lógicamente, que me representan en la línea guía, ¿cierto? Y esas dos sumas de esos dos, por decirlo así, radios, ¿cierto? Porque aquí solamente conservo un radio, aquí conservo el segundo radio, ¿cierto? Esa distancia es la que yo voy a tomar para ubicar a mi punto centro, ¿listo? Para ubicar a mi punto centro. A partir de ese centro, lógicamente me tengo que parar en cada uno de los centros de esas circunferencias. De acuerdo a cada una de esas circunferencias, pues yo hago mi arco de círculo. Entonces, ¿yo qué tengo? La suma de esas dos, pues hago mi arco de círculo. Luego me paro en el otro centro con la suma de esas dos, mi arco de círculo. ¿Listo? Cuando yo encuentre ese punto de unión, voy a encontrar precisamente el mismo radio con que yo voy a cerrar. Estoy trabajando bajo el mismo concepto. Yo mantengo las distancias radiales parejas. Si yo quiero hacerlo por debajo, o sea, hacerlo así también por debajo, hago la misma diferenciación, simplemente que no lo hago hacia arriba. Entonces hago de nuevo, suma de esos dos radios, encuentro punto de unión, luego me paro en el otro centro de la otra circunferencia y nuevamente con la misma suma de los radios que tienen que cortarse porque acuérdense que son las mismas distancias y cierro con el mismo radio con que empecé. ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, profe. Esa sí está más relajada todavía. ¿Cierto? Y miren que lo que hago yo repetir es el mismo procedimiento, que es bueno el poder yo interpretar, ¿cierto? Lo que me dice allí. Por eso tenemos que agarrar la figura, ¿cierto? Y empezar, como quien dice, el paso a paso. Si ustedes se fijaron en el primero, en el segundo y el tercero, no fue mejor porque nosotros ya hemos venido trabajando en esto. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es sumar esos radios, pero con el compás seguimos realizando las mismas actividades. ¿Listo? Mire lo que vamos a hacer hoy en clase. Espérenme y miro el tiempo. Estamos las 3 de la tarde, no nos queda sino una horita. ¿Listo? Una horita. Entonces, vamos a mirar qué es lo que hay que hacer. Entonces, dicen el primero. Pónganle cuidado a lo que vamos a hacer. Solamente vamos a hacer esas 3 actividades. ¿Listo? Solamente vamos a hacer esas 3. Entonces, perdón. Estoy hablando de 3 y resulta que solamente muestro 2, ¿no? ¿O sí están viendo las 3? ¿Sí? Sí, profe, yo estaba viendo por las 3. Bueno, entonces, la primera dice, empalmar 2 líneas perpendiculares. ¿Se acuerdan cómo las hacíamos? 2 líneas perpendiculares que están a 90 grados, ¿se acuerda? La podíamos sacar con las bisectrices y entonces vamos a hacer el empalme, ¿listo? Vamos a hacer el empalme. Entonces, dice, vamos a hacer entonces un empalme de esas dos. Dice, líneas perpendiculares de 15 y 10 kilómetros. O sea que aquí voy a tener una de 15 kilómetros y aquí voy a tener una de ¿cuánto? De 10. Ay, profe, pero yo lo puse acá, yo puse aquí 10 y aquí 15, no pasa nada, ¿listo? ¿Oyeron? No pasa nada. El radio sí se lo voy a pedir. Entonces, el radio es de 3 kilómetros. ¿Listo? Ya no va a ser cualquiera, sino va a ser 3 kilómetros. ¿Listo? ¿Sí o sí? Bueno, en el segundo, entonces me dice, o sea, eso significa que aquí, cuando ya encuentre el punto de unión, que ustedes saben que está sobre esa línea, entonces yo voy a encontrar aquí un radio de 3 kilómetros. ¿Listo? Ahora el segundo dice, empalmar 2 líneas paralelas a B y CD en sus puntos A y C mediante 2 arcos de circunferencia de igual radio. Líneas paralelas a 3 metros cada una de 15 metros de longitud. O sea, ¿qué son líneas paralelas? ¿Qué son líneas paralelas? Son las líneas que nunca se tocan, profe. Ajá, y mantienen una distancia pareja entre ella y ella, ¿cierto? ¿Cierto? A donde yo me pare siempre van a tener la misma distancia y en este caso dice que líneas paralelas a 3 metros, o sea que esto de aquí mide 3 metros. Y entonces me dicen, pero cada una tiene de longitud 15, entonces voy a medir una de 15, ¿cierto? Yo puedo dejarlas así enfrentadas, una con la otra, pero la idea es que lo hagamos
¿cierto? Con diferente, lógicamente. Vamos a hacerla más aquí. No las hagamos enfrentadas, ¿listo, chicos? Sino así como el ejemplo. Entonces dejémosla desfasada un poquito. Esta la colocamos lógicamente a 15 metros de longitud. ¿Listo? Y por aquí la otra. 15 metros de longitud. ¿Listo? ¿Me escucharon? Sí, profe. La distancia entre aquí y aquí es 3 metros. ¿Listo? Pero entre A y B es 15 metros y entre C y D son 15 metros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empalmarla. ¿Cómo? Con dos círculos. ¿Qué hacíamos ahí? Sacábamos la mediatriz, ¿se acuerdan? Sacamos las mediatrices, entonces no es sino que tracen ustedes los segmentos. Entonces, bueno, uno este con este, por ejemplo, lo puedo hacer al contrario. ¿Listo? Saco las mediatrices y entonces hago el empalme, ¿listo? Puedo hacerlo de esta manera, ¿cierto? O puedo hacerlo de esta manera, ¿cierto? ¿Cuál se me facilitaría? ¿Ustedes cuál dicen? El de por fuera, ¿cierto? Porque el otro quedaría montado, entonces se va a quedar, se va a ver muy mal. ¿Listo? ¿Me escucharon? Sí, profe. Bueno, hasta ahí está sencillo, ¿cierto? Ahora dice el último, dice, plantee un ejercicio de empalmes con una experiencia real y sus respectivas medidas de aplicación. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Entonces, vamos a mirar en nuestra casa dónde encontramos esos empalmes. Ustedes, en este momento, díganme, voy a preguntar. Bueno, no, para no preguntar quién específicamente, nómbreme a alguien uno. ¿O quién quiere proyectar con la cámara 1? Un empalme. Ahí al lado de su casa, ahí lo que tenga usted alrededor. Por ejemplo, ¿ustedes tienen sus celulares? El empalme sí, el celular, exacto. Sí. El del forno. O el empalme de la calculadora. Espere, profesora, sí, todo, me voy a ganar el 5 yo. Muy bien. Listo, mire. Yo no sé por qué no se me quiere ni quitar ese fondo de pantalla. ¿Sí ven aquí mi celular? ¿Sí lo ven? Aquí tengo un empalme, miren. ¿Sí ven el empalme? Y ustedes ven la cámara por dentro del celular, también tiene empalmes, ¿sí lo ven? Sí, profe. De dos líneas paralelas. Ahora miremos, por ejemplo, la calculadora. Es más leve que el del celular, pero ahí hay también empalmes, ¿sí? Y así sucesivamente todo. Vamos a mirar una memoria, mire. La memoria, ese fondo. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Todo, Sí, miren, profe. hasta la memoria son dos líneas paralelas y están unidas por un arco de círculo, o sea, medio círculo, ¿cierto? Y ahí tengo empalme. Voy a mostrarles, por ejemplo, este forrito. Este forrito, ¿cierto? Línea paralela, y aquí tengo el empalme. Empalme es como una unión, como si yo tuviera aquí estas dos líneas y quisiera unirlo. ¿Sí? Que lo tengo en todas partes. En todas partes. Aquí por en el portamouse, mire, acá también la tengo. No sé si alcanzan a verla. Y es que ese protector de pantalla, ¿cómo es ese protector de fondo? ¿Sí lo ven? ¡Ay! ¿Sí alcanzan a verlas? No, porque corta con el fondo. Ahí Aquí, sí, mire. un poquito. ¿Sí ve? Línea vertical, línea horizontal y aquí está el empalme. ¿Sí ve? Listo. Y así ustedes pueden ir a mirar a su silla de comedor, pueden mirar sus neveras, pueden mirar hasta las puertas siempre terminan a 90 grados, pero igual hay puertas que también están. Profe, Señor Germán. el televisor también puede ser. Bueno, ahorita, por ejemplo, yo estoy mirando el mío y el mío sí es rectangular, o sea, me refiero en sus extremos no tienen empalmes. Empalmes me refiero, están unidas las dos líneas y me refiero es un paralelogramo, pero no está redondeado en sus puntas. Por ejemplo, el mío, entonces el suyo de pronto sí, ¿cierto? Entonces, mire, eso me sirve y eso es lo que yo quiero. Le tomamos fotico, ¿listo?
Le tomamos foto y representamos el dibujo como nuestro tercer ejercicio. ¿Me escucharon? Entonces, aprovechen ahí de nuevamente repasar escalas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ir con mi flexómetro, medir, por ejemplo, si es el televisor, yo mido cuánto tiene mi televisor, pinto mi rectángulo en el papel y hago precisamente mis empalmes alrededor de este. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, señora. Listo, y esa va a ser la actividad del día de hoy. Lógicamente que no alcanzamos, yo creo que sí alcanzamos, en una hora sí alcanzamos, pero entonces igual la dejo para que la terminen para la próxima clase, o sea, para el próximo martes. Pero no se les olvide la fotico, porque voy a ser exigente con la participación. Tienen que hacer la fotico, tienen que tomar la foto y subir la evidencia. Entonces, ahí en publicaciones me suben la foto de una vez. Ahorita vayan, se la buscan y ya saben que de aquí al martes pues tienen que terminar la actividad. ¿Listo? Y hacemos los empalmes. Acuérdense que yo tengo una línea de asesorías con ustedes, o sea, pueden entrar en esos horarios, yo ya se los había dado. Alcancé a incluir casi la mitad del grupo, pero igual me falta, digamos, los voy a incluir a los dos, a Eri y CR. Esta mañana tuve, un compañero de ustedes estuvo conmigo, pero igual, volvemos a tenerla la próxima semana el miércoles, ¿listo? Porque una compañera había dicho pues que como ella laboraba y eso, y que le colaboráramos para tenerlo en la noche. Entonces hay uno con horario de la noche y otro con horario de los jueves el día de hoy. ¿Listo? Pero eso no significa que, ay, no, profe, yo no puedo con ninguno de los dos. No importa, usted me escribe, ¿oyeron? Ustedes me escriben en el WhatsApp. Si a veces los dejo en visto, no es porque yo quisiera, sino porque de pronto estoy en clase, pero yo después entro y miro qué está haciendo usted. ¿Listo? ¿Listo? Profesora, una pregunta, ¿y uno cómo hace con las asesorías? O sea, ¿uno crea pues la clase o usted le invita uno por Zoom o uno qué hace? Bueno, no, yo no, pues la verdad, yo Zoom no lo, a mí Zoom me gusta, pero como la universidad tiene esa Teams, entonces déjeme y les muestro y usted me dice si está viendo, ¿listo? Ay, no, espérenme, 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 espérenme y me salgo de allí, ¿listo? Voy a hacerles el pantallazo de lo que tienen que hacer, ¿listo? Se los voy a incluir ahí. Profe, una pregunta, ¿las escalas es igual como venimos trabajando siempre o cambia algo ahí? Sí, señor, van a seguir trabajando con escalas, no se les olvide. Tienen que poner ahí las escalas, tienen que trabajar con escalas, ¿listo? Esa es la actividad del día de hoy, igualmente ahorita les envío el archivo, ¿listo? Me avisan cuando ya esté compartiendo, por favor, para que ustedes vean dónde está, ¿listo? ¿Ya? ¿Se están viendo? Expresión gráfica, ¿listo? Entonces aquí yo creé, yo les había dado primero un link de asesorías, pero como tenía mecánica analítica, después yo dije, no, son esa mezcolanza después de que, no, es que yo soy de expresión, no, profe, es que yo soy de mecánica, entonces les creé uno a ustedes. ¿Sí lo ven? Asesoría, expresión gráfica 1. ¿Listo? ¿Listo? Y por ejemplo, hoy ya llevo 2, ¿cierto? Entonces, mire, hoy volví a colocar otra. ¿Cierto? Estos son del nuevo grupo. Entonces, les va a aparecer como, ustedes van a aparecer en ese grupo. Pero como no les he colocado todos, si quieren de una vez, ustedes mándenme el correíto, o sea, les mando la invitación ahora del link de este grupo para que ustedes los incluyan. Miren, por aquí tengo ya los que medio he incluido, ¿sí? A Aparicio, a Michelle, a Meneses, Álvarez, Antonio, porque aquí van a estar todos los dos grupos. ¿Listo? Entonces yo a medida que ustedes me van diciendo, profe, yo quiero una asesoría hoy, yo los voy incluyendo, ¿listo? ¿Me escucharon? Y lo hacemos por aquí, por Teams. Cuando veamos que Teams nos esté dando muchos problemas, mucha guerra o algo así, pues creamos un Zoom, ¿listo? ¿Oyeron? Bueno, listo, profe. Bueno, Sí, profe. no se les olvide que tenemos una hora para trabajar y ustedes saben que me tienen que enviar avance, ¿listo? Lo primero que vamos a enviar hoy es la fotico, ¿cierto? Con las primeras actividades en esa hora. No se me pueden desconectar. ¿Listo, chicos? Aquí estoy yo. Aquí sí. Como son Señor. 3 puntos, pues el formato se parte en 3, ¿cierto? En el mismo formato DINA 3. Entonces vamos a partir el formato en ¿cuántas partes?
3, profe, son 3 puntos. Muy bien, 3 partes iguales. ¿Se dan cuenta? Ya hemos trabajado en 6, ya hemos trabajado en 2 y ahora vamos para 3. ¿Listo? ¿Listo, Claro, profe. chicos? Bueno, voy a abrir la tarea y ahí ya tienen la primera actividad. Vamos dividiéndola, yo les voy colocando el archivo. ¿Listo? Profe, Dígame. la foto de lo del tercer punto del ejercicio del Calvi, se la enviamos A publicaciones, sí. Ahí mismo, así como yo acabé de mandarles una, mire, ustedes también pueden enviármela. La toman y la van agregando. ¿Listo? ¿Sí? La estoy enviando, pero entonces es para saber si me sirve ese. Ah, bueno, listo. Donde usted vea un empalme, ¿yo? No, mamita, gracias. Listo, Doyler, cierre, Jesús, cierre el micrófono. Eso. Yo no veo que, ¿ya me la envió? No, no ha enviado la fotico. Pues dice que enviando. Yo tengo un poquito el internet lento, solo un poquito nomás. Pues si quiere, mándemela por WhatsApp, entonces mientras tanto, a ver si yo de una vez le digo, ¿listo? Uy, Doyler, cierra el micrófono que yo tengo diadema y me duele. Profe, yo creo que usted puede silenciarlo. Sí, ¿no? Pero es que toca castigarlos. Vamos para el domingo. Ay, no. Ya estamos en mayo, ¿no? Vamos hasta el lunes, ¿listo? El martes, ¿qué es? 4, ¿no? Vamos hasta el lunes me lo entregan, ¿listo? Lo dejo hasta las 11:59 para yo alcanzar a mirarlo el martes antes de que lleguemos a clase. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿usted vio por los trabajos que le mandamos por la clase pasada? ¿O no los ha mirado? ¿Usted ya miró? Sí, he mirado casi, bueno, todos no los he mirado, pero sí he mirado algunos y he visto como mucho desorden en las líneas, poco tangenciales, o sea, no manejan las escuadras. Hay unos que sí lo han hecho muy bien, pero el calibre del lápiz. ¿Sabe qué es lo malo de Teams ahorita? Que Teams no me permite, por ejemplo, señalarle a usted así con un círculo o algo y escribirle a usted, por ejemplo, para que usted lo corrija o lo modifique. ¿Sí me hago entender? Toca escribirles. Mire que